para adorarte a ti. Responder mi corazón, palabra de Dios, para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones. Tenemos que adorarnos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Esta tarde que puedas estar adorando el nombre del Señor junto a nosotros, hijos. Vamos a pedir porque quiero dejarte esta tarde y quiero que puedas ser parte de este mensaje tan poderoso que Dios dejó en su palabra.
Mis amados, ¿cómo están? Los bendecimos en esta hora. Qué bueno que puedan estar con nosotros conectados. La verdad, una gran bendición poder compartir este tiempo, esta noche de lunes. Aquí estamos juntos para tener un tiempo de entrenamiento, de formación, de soltar palabra, de equiparnos. Siempre es un buen momento para poder presentarnos en la presencia del Señor. No sé dónde nos está viendo usted, pero por favor, coméntenos ahí de dónde nos están viendo. Yo necesito saber que usted está conectado del otro lado. Apóstol Juan Carlos Molina y en Tartagala, mis hijos, los bendigo con toda bendición. Sé que ustedes están ahí alistados para un nuevo tiempo de entrenamiento, así que cuéntenos, indíquenos, a ver, querido Juan Carlos, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Estás tomando la señal por YouTube o estás tomándolo por Facebook? A ver por dónde te estás conectando en esta noche. Nosotros estamos listos aquí, listos para poder tener este tiempo de entrenamiento en la presencia del Señor. Yo creo que estudiar algo como lo que vamos a hacer hoy realmente es, y déjeme usar la palabra desafiante, es desafiante esto. Qué bueno que es poder meternos ahí a ver ciertas cosas y encontrarnos con el Cristo revelado por sobre todas las cosas. Apóstol Pablo, te bendigo, nos dice el apóstol Néstor Castillo. Querido Néstor, bendigo tu vida. Qué bueno que estés conectado ahí. Mando un abrazo grande y toda la bendición para tu vida en esta hora. Gracias, gracias por estar conectados ahí con nosotros. Qué bueno que uno pueda meterse en este escenario, ¿no? De poder ver un libro como el de Romanos. Yo voy a tener hasta las 10 de la noche. Tengo 1 hora y media para estar con ustedes. Así que va a ser fuerte, de verdad, esto va a ser fuerte. Son de esos libros que a uno no se le anima, de verdad. Uno dice, ¿cómo hacemos para esto, para aquello, para lo otro? Yo no sé si le pasa a usted, pero me pasa a mí que a veces hay libros que son más fáciles de tratar y cuestiones más accesibles. Y uno se encuentra con que a veces nos toca bailar con la más fea, como dice el refrán, ¿no? Y te encontrás con aquello de que de pronto tenemos un libro como este y tenemos que abordarlo y tenemos que verlo y es necesario para tener una identidad correcta con respecto al reino de Dios. Pastor Guillermo Benítez, apóstol acá presente, te bendigo, Guille. San Rafael Mendoza presente, qué bueno que puedan estar esta noche conectados con nosotros ahí. Pastor Rafael Lucero, Ralfi, te bendigo, qué bueno, nuestros hijos están firmes ahí conectados en distintos lugares. Yo espero que de verdad tengan un tiempo para que podamos compartir este tiempo. Te bendigo, Padre de Colonia Avellaneda, Paraná, tu hijo Rafa. Rafa, te bendigo, qué bueno que puedas estar con nosotros ahí. Ya los estoy extrañando, les caigo en estos días, olvídate. Les caigo, tenemos que ir a San Luis, tenemos que ir a San Rafael, vamos a andar por Córdoba a mitad de mes, tenemos mucho trabajo, estamos estableciendo puertas nuevas, iglesias nuevas, nos demandan los hijos por aquellos lados, pero ya vamos a andar por Paraná, pronto vamos a andar por Paraná. Elisa Vargas nos dice amén desde Salta, capital, qué bueno, Salta presente, los bendigo, gente, qué lindo que puedan estar conectados ahí. Yo estoy haciendo tiempo acá, aparte de saludar a los hermanos
necesito que el apóstol Juan Carlos me avise que ya está listo, allá en Tartagal. Tenemos todo un aula completa que se va a conectar a esta transmisión en vivo ahí en Tartagal, así que te estoy esperando, veo Juan Carlos, avisando cuando estén listos. Yo de verdad disfruto estos tiempos, en serio. Me escriben por ahí, me dicen que no cante, no sean malos, dejen de cantar. Yo canto, bueno, ahora voy a cantar, pero no me gusta cantar, déjenme que cante. No sean malos, en serio. Pero bueno, escuchen, Juan Carlos, necesito que me avises. Diego Gaitán está conectado, dice Dios te bendice, apóstol, te bendigo, digo, qué bueno que puedas estar ahí de verdad, conectado en esta hora con toda bendición. Los que están en el canal de YouTube, avísennos ahí cómo está saliendo, los que están en Facebook ya los veo. Qué bueno, yo voy a comenzar, yo quiero pensar que los hermanos allí en Tartagal ya están listos. Quiero pensar que el pastor no me... Debe estar usando su teléfono el pastor, olvídate, para transmitir esto. Que alguien me escriba, a ver ahí del aula de Tartagal, que alguien me escriba, yo me divierto, en serio, me río, me divierto. Es una bendición. Acá le pongo al pastor, avisen si estamos saliendo bien por aquellos lados. De verdad, mis amados, tiene papel y lápiz por ahí, ¿verdad? Yo voy a empezar a compartir lo que tengo en mi corazón. Voy a tratar de hacer fácil lo complicado. Mire lo que le digo. Voy a tratar de hacer fácil lo complicado. El libro romano no es un libro fácil para nada. Para nada y para nadie. Es un libro fácil, mis amados, para nada y para nadie. No es un libro fácil, en serio. Y a veces uno tiene que tener ese nivel de atrevimiento, ¿no?, para meterse en un libro como el de Romanos y poder tratar ciertas cosas. No quiero pensar que tengo gente de ese lado que está lista para tomar nota, de verdad. Yo le llamé a esto la revelación del Cristo. No hay mejor expresión que esta, la revelación del Cristo. No hay mejor expresión que esa a la hora de hablar de Romanos. Romanos fue una carta que el apóstol Pablo le escribe a gente que estaba atada a cuestiones culturales, a una cuestión religiosa muy fuerte. Si él le escribe esta carta y él les manda estas notas, él se pone a escribir y sale esta carta a los romanos, una carta que tiene toda una parte técnica de un lado, toda una primera parte es muy técnica, esa parte es muy técnica, donde el apóstol Pablo habla sobre justificación, habla sobre santificación, habla sobre redención, esos términos que a veces son medio complicados de explicar y de tomar, ¿no? Pero uno tiene que tomarlos, son parte de nuestra fe, son parte de nuestros fundamentos, son parte de aquellos criterios que de pronto uno tiene que conocer en el reino de Dios y de pronto nos llenamos de un montón de cosas que está bueno y qué bueno que también podamos recordar nuestros fundamentos en el Señor y poder compartir aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo tiene de verdad el atrevimiento de meterse ahí en estas cosas y empezar a ver, empezar a escribir, y le habla a una carta fuerte, en la cual, si usted tiene su Biblia, yo no sé si usted tendrá su Biblia, pero me imagino que sí, usted mete en el libro de Romanos, y ya de por sí Pablo hace una tremenda presentación de sí mismo, sin escatimar absolutamente nada, o diciendo, no le mezquino nada cuando él se presenta. Y él le habla: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate la manera en la que él arranca. Un hombre que cuando le escribe a los romanos les escribe con absoluta convicción de lo que les va a decir. Si en algún momento usted va a predicar el Evangelio, va a compartir la fe de Dios con alguien, no dude bajo ningún punto de vista. No tenemos tiempo para dudar nosotros. No tenemos tiempo, necesitamos conocer nuestra fe en toda su amplitud. Y vos te pones a ver cómo él escribe esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vos te das cuenta y la seguridad con la que él escribe a la hora de expresarse, que él había prometido antes por su profeta. Escuche esto: él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras
acerca de su Hijo y empieza a hablar del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El verso 4, mire, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El verso 5, yo ya me voy a meter ahí, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y ya con eso vos te das cuenta que semejante introducción, podemos hablar una hora con respecto a en serio, con respecto a la introducción del apóstol Pablo, fuerte, y él escribe y declara estas cosas, y son violentas, y cómo él se presenta, y cómo él se expresa, y yo creo realmente, mis hermanos, ya me voy a meter ahora, así que estaría bueno que pueda tomar nota de algunas cosas, no se la voy a hacer complicada, tranquilo. El arte del magisterio es poder tomarlo complicado y hacerlo simple para que todo el mundo lo pueda entender. De todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, de las 21 cartas que vos tenés en el Nuevo Testamento, 13 o 14, si uno cuenta hebreos, no son escritas por el apóstol Pablo. Una carta que vos te das cuenta en el principio, una carta que tiene una revelación, un conocimiento profundo acerca de la fe. Hoy tenemos una crisis de un montón de cosas. Hay gente que ama los movimientos, anhela los movimientos y está buenísimo. Pero que usted pueda conocer su fe, pueda conocer lo que cree y al Cristo en el que cree. De verdad, con toda libertad. Déjeme que le diga que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una de las más influyentes en todos los tiempos, es un caudal de conocimiento tremendo para la iglesia de Cristo en el día de hoy. Hoy nosotros necesitamos conocer al Señor, conocer a Cristo, movernos en los niveles de Cristo, y eso tiene que ver con conocerle a Él, más que disfrutar todas las cosas que Él hace, que bienvenida sea que usted y yo podamos conocer al Señor en toda esa dimensión. Y uno dice, semejante caudal tiene el libro de Romanos. Si se atreve, tome nota del tema. Yo te lo tuviera que resumir, el libro de Romanos, es complicado resumir, hacer una frase de un tema de Romanos cuando tenés tanto caudal, pero yo lo llamaría la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo uno va a nombrar semejante libro como este? Y ahí es donde uno pone esto, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si de pronto tenemos que de alguna manera esto nosotros márquelo de esta manera. Romanos es el libro que trata la justicia de Dios en Cristo Jesús y por ende su aplicación a nuestra vida. ¿De qué nos sirve tener un caudal de conocimiento en nuestra vida? ¿De qué nos sirve cargarnos de tantas cosas si después no lo puedo aplicar en nuestra vida? Y el libro de Romanos es un libro totalmente práctico, totalmente aplicable, es un libro que te despierta el amor, la pasión, las ganas por conocer más del Señor, por tener un nivel de vivencia distinto con Él. Y ese es el libro de Romanos, un libro que trata sobre la justicia de Dios en nosotros. Y la justicia no del lado condenativo, mucho tiempo la justicia se usó del lado condenativo. Romanos, si está tomando nota de verdad, yo voy a arrancar y no voy a parar hasta las 10. Así que tome nota de estas cosas. Romanos es el libro de la justicia de Dios por medio de Cristo en nosotros. Y una justicia del lado positivo, no una justicia condenatoria, es una justicia para salvación, para perdón, para restauración, para restitución. De todas estas cosas habla. El libro arranca, más de uno te va a decir, Romanos capítulo 1 es criminal, pero arranca por lo malo, pero va para lo bueno. Y ahí es donde uno ve, toda cuestión puede arrancar por cuestiones fuertes, pero va a ir a parar siempre a lo bueno. Y vos te encontrás en Romanos 1 que dice que los pecadores, los perdidos, los homosexuales, los de esto, los otros, los aquellos, los ladrones, no entran al reino de los cielos tan perdidos. Pero el capítulo 12 te cambia el escenario y termina siendo ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se viene de lo malo y te va llevando hacia todo lo bueno. Una justicia que no tiene que ver con cosas malas, sino con cosas positivas para tu vida. Y ahí es donde vos te encontrás con que para el culpable hay solución.
Para el que supuestamente está perdido hay respuesta. Para aquel que de pronto que no tiene justicia, hay justicia para él. Y vos te lo encontrás en el libro de Romanos esto. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Vos lo ves a lo largo de todo el desarrollo del libro de Romanos. Yo te voy a llevar ahora medio, sin ser tan complejo, a través de los capítulos del libro de Romanos. Pero de verdad, vos te encontrás con esas cosas. Y los que tomen nota de esto. Está bueno adentrarse, me salió bien la palabra, está bueno adentrarse adentro del libro de Romanos, porque vos te encontrás con cosas extraordinarias, vos te encontrás con cosas como, por ejemplo, el apóstol le habla a los romanos y empieza a hablar de justicia, dice, no importa la condición en la que esté, como el capítulo 1, hay solución. Él habla de la solución para el pueblo de Israel, él habla de la solución para el remanente que va a quedar del pueblo de Israel. Él habla de una solución para los que no son judíos. La Biblia los llama a los gentiles, y donde entra usted y yo. Y terminás concluyendo que para todos hay solución, para todos hay respuesta, para todos hay apertura. Y qué bueno que podemos encontrarnos con esas cosas. Un libro que te habla de todo eso. Verdades, no quiero usar la palabra teológica, porque como que la gente le tiene medio un poquito de asco al término, pero son parte de nuestro fundamento de fe. Los primeros 11 capítulos de Romanos son capítulos muy fuertes que tienen que ver con la vida de Cristo en usted, donde usted va a encontrar, por ejemplo, la palabra redención, que es más fácil llamarle perdón. Vos vas a encontrar la palabra justificación, donde va a ser mucho más fácil decirle la justicia, no, la misericordia nos ha visto aptos y nos ha hecho aptos. Un libro donde vos de pronto te encontrás que el apóstol Pablo escribe y dice, lo bueno que tengo que hacer es lo que no hago. Y lo que no tengo que hacer es lo que sí hago. Y habla de una confrontación en el ser interior de la persona. Y Pablo expone sobre eso. Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán en el libro de Romanos. ¿Y cómo es eso, apóstol? Lo que pasa es que cuando Dios lo crea, Adán lo crea perfecto. Y es un nivel fuerte el que quiere decir. Cuando Dios lo crea, Adán lo crea perfecto. Por lo tanto, no tenía mancha, no tenía pecado, no tenía condiciones negativas. Por lo tanto, ver a Adán o ver a Cristo era la misma cosa. Y no le estoy diciendo herejía fuerte lo que le digo. Romanos, Pablo lo expresa eso. Y dice, el primer Adán, el segundo Adán. El primer Adán, era verlo a Adán o ver a Cristo era lo mismo. Porque no tenía pecado el primer Adán. Entonces era como ver al Señor en toda su perfección, puesto ahí en el huerto, hasta que un día el tipo pecó, usted sabe toda esa historia. Pero cuando Pablo le habla, él habla del primer Adán, en el sentido de aquel Adán que no tenía pecado, y cómo había sido formado, y cómo Dios lo había creado, bajo qué escenario de gobierno. Romanos es un libro que te presenta un escenario de gobierno. Usted y yo, ¿por qué fuimos restaurados? ¿Por qué fuimos perdonados? ¿Por qué somos justificados? Para que Dios pueda cumplir en nosotros el propósito eterno en la vida de cada uno. Y vos decís, es fuerte eso, claro que es fuerte. Y uno se encuentra con todos esos temas. Nosotros fuimos creados no para la maldad, no fuimos creados para estar bajo gobierno de Dios, nosotros no fuimos creados para el infierno, fuimos creados para disfrutar las regalías del cielo. Y en el medio, bueno, Adán pasa lo que pasa. Por eso cuando Pablo no ve al Adán pecaminoso, ve al primer Adán y lo compara con el segundo Adán. Y él dice, el primer Adán era esto, más el segundo es este. Y te hacen una posición de cosas que vos decís, wow, es fuerte esto, es fuerte. Pero tiene que ver, mi hermano, con la vida de Cristo en nosotros. La mayor de nuestras vidas es la vida de Cristo en tu vida y en la mía. Yo no puedo negar todas esas cosas y dejar de lado todas esas cosas. Uno no puede. En el libro de Romanos no te encontrás con todo eso. Y voy a decir, por algún motivo, el apóstol Pablo registró todo esto en una carta para los romanos. Una carta fuerte, mis amados, de verdad. Y déjeme que le diga, a mi parecer, a mi criterio, sin menospreciar ninguna otra cosa, pero a mi criterio, yo creo que es una de las cartas más fuertes de Pablo, donde él dice, señores, Cristo es esto, Cristo es esto, y se los expresa a una generación de gente que necesitaba saber las cosas, con una estructura muy, muy firme esta gente, y Pablo se les mete en medio
confrontarlo. Y ahí es donde uno puede de pronto empezar a moverse dentro de algunos capítulos que vos te vas a encontrar en el libro de Romanos. Yo no quiero perder tiempo, me quiero meter ahí. Dios es justo. Uno dice, ¿por dónde arranco, pastor? Ponga esto. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Romanos. Son dos capítulos que te muestran en nuestra vida que Dios es justo. Pues si no, Dios es malo. Manda a este para el infierno, al otro para el infierno, al otro para el infierno. No, escuche, Dios es justo. Y de acuerdo a nuestras acciones y de acuerdo a nuestras decisiones, serán aquellas cosas que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Entonces Dios es justo. Y porque Dios es justo, juzga a los hombres de acuerdo a las decisiones y a las acciones de los hombres. Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es justo. Y vos una de las primeras cosas que vos te encontrás es esa. Dios actúa en un escenario de justicia, a favor tuyo y a favor mío. Yo busco lo bueno me alcanza. Hago lo malo, por lo tanto seré responsable de las cosas malas que uno haga. Y vos te encontrás eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Dios es justo, y póngalo de esa manera, y juzga a todos los hombres. Y no es que de pronto para uno tiene privilegio y para otro no tiene privilegio. Fíjense qué importante que es entender estas cosas, que el punto neurálgico o el texto neurálgico del libro de Romanos, vos lo tenés en Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1 dice un montón de cosas. En términos nuestros, muchachos, mata medio mundo Romanos 1. No queda nadie afuera, y voy a decir, tremendo Romanos 1. Sin embargo, en el medio de Romanos 1, vos tenés el verso 16, que dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por ahí estoy leyendo otra versión. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En el medio de semejante cuestión, mis amados, en el medio de semejante cuestión, vos te encontrás con una solución ahí. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. En otras palabras, el escenario es este, pero no está todo perdido. Del judío primeramente y también del griego. Y el verso 17, anótelo. Alguien que me ayude en los comentarios, póngalo ahí. Romanos 1, 16 y 17. Por favor, yo lo estoy viendo de acá, pero me quiero distraer. Ponga ahí alguien, por favor, Romanos 1, 16 y 17. Y luego el texto 17 dice, porque en él, escuche lo que dice, porque en él, tengo mi Biblia acá, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Qué bueno que cuando uno puede hablar de las obras, que sus obras revelen su fe, que sus obras revelen su fe. Yo no voy a comprar fe por medio de mis obras. Te lo voy a decir de vuelta, yo no voy a comprar fe por medio de mis obras, pero mis obras van a revelar mi fe. Y eso tiene que ver con lo que el apóstol está hablando y lo que les escribe en el capítulo 1. Señores, la salvación es por fe. Por eso vos tenés ahí todo un conglomerado de gente, vamos a llamarlo de esa manera. Todo un conglomerado de gente vos tenés ahí. Que de pronto los malos, los perdidos, los pervertidos, los chorros, esto, aquello, lo otro, todo, se van al infierno, eso está Romano 1, pero hay una parte en el verso 16, dice, más aquellos que le creen, más aquellos que tienen una buena acción. Y vos te encontrás ahí con que la salvación es por fe, más el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde estamos todos bajo la misma medida, mis amados. El capítulo 1 de Romanos te declara estas cosas, estamos todos bajo la misma medida. Y la justicia, anote esto, la justicia es una cualidad de Dios. La ira también es una cualidad de Dios. Anótelo ahí en sus notas. La ira es una cualidad de Dios. La justicia también es una cualidad de Dios. Por lo tanto, frente a la situación que tenga que vivir y a las decisiones que toman, van a actuar o una cualidad o la otra cualidad sobre mi vida. Toda persona, y Pablo se lo expresa a los romanos, toda persona, ya sea en el pueblo judío o ya sea fuera del pueblo judío, toda esta gente está medida bajo la misma situación, bajo el mismo escenario. La justicia de Dios es para todos, el alcance de Dios es para todos. Y ahí es donde vos de pronto te metés
en aquellas cosas que la justicia de Dios me alcanza. Y si yo tengo una buena decisión, esa buena decisión me va a llevar a un buen escenario. Pero si mi decisión no es buena, pues entonces tendré la condonación de aquellas cosas que me pasen de acuerdo a la decisión que yo vaya a tomar cuando tengo la mejor de las oportunidades. Romanos 1, y te lo vuelvo a repetir, el verso 16 en adelante, porque no me avergüenzo, ¿para qué lo voy a marcar? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito allá por los profetas en Habacuc, creo que uno de los lugares, y dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos solución, mis amados, tenemos alcance. No todo está tan negro como uno de pronto lo puede ver en Romanos capítulo 1. En Romanos 1 te lo presenta de esta manera y te dice, hasta este punto las cosas están mal. Hasta este punto las cosas llegaron hasta acá. Pero hay una solución. Más el que cree que Jesucristo será salvo, porque la palabra dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ahí vos te encontrás en un escenario, capítulo 1, donde las cosas están mal, pero Dios perdona al hombre, Dios le da una solución al hombre, hay una respuesta para tu vida, hay una respuesta para tu casa, hay una respuesta para tu familia, hay una respuesta para tu vida. No, Dios no va a dejar en el medio a nadie. Si hay un término que se repite en los romanos, en la carta Romanos es justicia. Dios es justo para perdonar a aquellos que se arrepienten y vienen. Dios es justo para darle una nueva oportunidad a aquel que se lo solicita. Dios es justo para poder obrar con libertad en aquella persona que rendido viene delante de él. O sea, no todo tan negro. Hay un campo de solución a donde uno puede moverse. El capítulo 2 de Romanos y el capítulo 3 te hablan sobre la pecaminosidad. Yo pretendo ver más la solución que la situación de pecaminosidad. La pecaminosidad es fuerte, el tema de la pecaminosidad, y dice, el hombre es injusto, está en pecado. ¿Viste cuando algunos siempre te dicen, siempre tenés alguna persona que te dice, yo soy bueno? Vos lo mirás al tipo y decís, bueno, pero no le dan los números a este. Y sin embargo vos lo decís, pero el hombre dice que es bueno. Y la Biblia te declara que bueno hay uno solo. Señores, bueno hay uno solo. Y ese bueno es Dios. Bueno hay uno solo y ese bueno es Dios. Ya hablé y se acabó la discusión. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a actuar bajo justicia divina. La justicia me alcanza cuando puedo ponerme delante de Él y reconocer aquellas cosas que tengo que reconocer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en el 2 te habla con respecto a la pecaminosidad, con respecto al pecado, con respecto a las cosas. Y cuando te menciona todo eso, y anótelo, ¿por qué menciona lo que menciona en el capítulo 2? ¿Por qué menciona lo que menciona en el capítulo 3? Por una sencilla razón, gente. ¿Por qué lo menciona? Lo menciona porque para demostrar un plan de salvación te tengo que mostrar lo malo primero. ¿Por qué necesito la salvación? Porque acá está lo malo. ¿Por qué necesito la salvación? ¿Por qué todo lo que sucede y lo que pasa? Entonces, frente a lo que sucede y a lo que pasa, uno se encuentra con, bueno, si el problema es este, entonces tengo esta solución. El hombre, a ver, mis amados, dejadme usar la palabra inexcusable, ahí está, inexcusable. Usted no tiene excusa. Si yo entiendo que no tengo excusa, entonces, frente a todo lo malo que tengo, y yo no tengo excusa, y no tengo punto a donde agarrarme, se me tiene que brindar una solución. Y ahí es donde vos te encontrás que semejante cosa mala, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Romanos, vos tenés un respiro, es como que tenés un vislumbre de oportunidad delante de tus ojos. Puedes decir, bueno, más yo creo en el poder del Evangelio porque es poder de Dios, que es lo que dice el 1.16, para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras te están diciendo, che, no está todo tan malo. No es que la cuestión está todo perdido. Todos serán juzgados y todos serán juzgados. Todos estamos bajo observación y bajo juicio. Todos estamos bajo esa situación. Pero por lo menos tenemos una solución. Tu vida no está
Tu vida no está terminada ya, que no tengo más solución. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que así como mira lo malo, también te está diciendo, esta es tu oportunidad. Esta es la condición, pero esta es tu salida. Este es el problema que hay, pero esta es la solución que vos tenés para vos. Y te lo encuentras. Y está bueno que uno se anime a mirar el tema del libro de Romanos desde ese ángulo, porque es un ángulo fuerte. De verdad, esta gente estaba afectada por la tradición judía. Y de verdad la tradición judía era fuerte, los tipos eran fuertes en sus principios y en sus cosas. Y había que enfrentarlo de alguna manera. Pues fíjate que en el libro de Romanos vos te encontrás con cosas muy puntuales, anótelo por ejemplo. Vos te encontrás con la autocondenación del hombre. A ver, yo te voy a enumerar dos o tres cositas. Por ejemplo, el capítulo 2, está mirando la Biblia, casi está en el 2 eso, y ponga la autocondenación del hombre, capítulo 2. Por ejemplo, te vas a encontrar con el juicio universal de Dios en el capítulo 2. ¿Me está notando eso, verdad? Son los grandes temas que Pablo presenta, la autocondenación del hombre. En otras palabras, vos estás condenado por el solo hecho de nacer bajo una situación de naturaleza pecaminosa. Ni lo elegimos nosotros, pero nacemos en esa condición, y Pablo lo declara en el capítulo 2, la autocondenación del hombre, el juicio universal de Dios. Esto no es para algunos buenitos, no es para todos los otros malos, sí. Esto es una cuestión que tiene que ver con todas las personas. Anótelo así, el capítulo 2 de Romanos no te da distinción de personas. Esto es por igual para todo el mundo. Y allá por el verso 17, 19, acá estoy viendo el 16, 17, 19 del capítulo 2, vos tenés la verdadera identidad de las personas. Yo puedo tener una verdadera identidad en Cristo Jesús, cuando a partir de Cristo las cosas se me revelan, porque nadie escapa al juicio divino, nadie escapa al accionar de la justicia divina, nadie escapa. Entonces, si el hombre está bajo esta condenación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tengo una sola salida. ¿Cuál es la salida? Cristo Jesús. Y ahí donde vos te encontrás allá por Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, no me voy a meter en los detalles porque si no, no nos iríamos, pero pronto, nos iríamos a cualquier hora de la noche, pero vos el capítulo 1, capítulo 2, voy a decir, está terrible la cuestión, está como que se pone fiera la cosa, pero tenemos una solución. Yo lo tengo abierto acá, te lo voy a repetir, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Entonces, ahí donde vota el capítulo 1, capítulo 2. En el 3 como que la cosa empieza a aliviarse un poquito. Anote esto, el hombre es justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. Anote algunas cosas que voy a empezar déjeme que empiece a soltarle algunos principios. Lo va a tener acá en el canal se los voy a pegar ahí en el canal de YouTube. Ahí lo va a tener después para que lo pueda ver. Tome nota, el hombre es justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. Y agregue esto, esta justificación es gratuita. Esta justificación es gratuita. A ver, a veces uno dice, a ver, ¿qué le puedo aportar yo al Señor para mi salvación? Nada, usted lo único que le puede aportar a Dios es obediencia, sujeción, adoración, servicio, amarle, aceptar su lineamiento para su vida, cumplir sus propósitos, que yo te puedo seguir a la lista. Todo eso le puedo dar a Dios, pero hacer algo por mi salvación, olvídese, no podemos. El hombre es justificado solamente por la fe en Cristo Jesús. Y agregue esta otra. Esta justificación es gratuita mediante la redención en Cristo Jesús. Mediante la redención en Cristo Jesús. Y vos te das cuenta donde Dios está, déjeme que se lo diga de esta manera, Dios está mudándonos, está moviéndonos de un escenario a otro escenario. El texto bíblico dice tal cual fue anunciado esto por los profetas. Y el capítulo 3 habla de los profetas. Qué bueno que uno pueda recordar que Dios siempre anuncia las cosas antes de hacerlas.
Dios siempre anuncia las cosas, mis amados, antes de hacerlas. Le sale al encuentro a esta gente, le sale al cruce a esta gente. Y cuando les habla, le dice, recuerden ustedes, la ley y los profetas estas cosas las declararon. No éramos nosotros, no éramos neófitos, no era que no lo sabíamos. Esto ya estaba declarado. Y posteriormente te encontrás con Cristo mismo. Y cuando vos te encontrás con Cristo mismo, la cosa como que se pone más fuerte. Y ahí vos te das cuenta. El mismo mensaje proclamado por Cristo Jesús fue el mensaje de los profetas, fue el mensaje dado por la ley en aquel tiempo y fue soltado todo esto. Y ahí es donde uno entra. Dios no te va a dar nunca una palabra negativa si por encima de eso no te va a dar la solución. En el reino de Dios, a ver mis amados, en el reino de Dios, si te declara algo, también te va a declarar una promesa. Si algo de pronto no está bien, te va a dar la salida. Dios no va a dejar a una persona sin una respuesta. Lo encontrás en el capítulo 3 ahí, del libro de Romanos. Ponga esto, Romanos 3, un ejemplo de justificación por fe. Un ejemplo de justificación por fe. Y el capítulo 4, la promesa se cumple por fe. Capítulo 3, la justificación se muestra y se cumple por fe. Y en el capítulo 4, vamos a adelantarlo al 4, la promesa se cumple también por fe. O sea, todo el hilo del libro de Romanos se mueve en torno a la justicia y la fe. La justicia y la fe. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerda de eso? Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esa es tu solución. Ese es tu alcance, ese es tu salida. Ese es el cumplimiento de aquella cosa que uno tiene que ver. Yo le llamo a esto, mis amados, y anótelo si quieres por ahí. La bendición de la justificación. No calificábamos para nada nosotros y el Señor le dio la gana de amarnos, de perdonarnos, restaurarnos, limpiarnos. Nos dio la capacidad de tener un nivel de fe que nuestras obras hablan de nuestra fe. Mi fe no potencia solamente ciertas cosas. Mis obras son el resultado de mi fe. Mi fe es mi caminar con Dios permanente y vos te lo encontrás con eso. La justificación es una bendición, mis amados, porque no teníamos posibilidad de nada. Y resulta que ahora terminamos siendo personas que tienen posibilidades dentro nuestro. Y vos te encontrás con aquello de que la paz uno la obtiene por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo tengo justicia. Y por medio de Jesucristo soy santificado, Romanos 5. Y por medio de Jesucristo tengo perdón. Por medio de Jesucristo, porque el poder, el Evangelio es poder de Dios para sanar, restaurar. Y todas esas cosas las tenemos por Cristo nosotros. Y vos sabés que el libro de Romanos hay algo que revela, y es fuerte esto, y revela el grado de aceptación. Y anotátelo esto. Romanos revela el grado de aceptación, el grado de adopción que vos y yo tenemos cuando no calificamos para nada, gente, bajo ningún punto de vista, no había calificación en nosotros. Y sin embargo ahora tenemos justicia y somos hechos aceptos y no teníamos salida y resulta que ahora tenemos acceso y no teníamos posibilidades y ahora somos santificados y ahora nosotros podemos ser portadores de una presencia de Dios y de una gloria de Dios totalmente diferente. Y pues si nos dieron acceso, le estoy hablando a gente que tiene acceso. El capítulo 5 habla de las pruebas. Qué bueno que en el medio de las pruebas usted y yo tenemos acceso. Tenemos paz en el medio de la tribulación. Tenemos acceso al Rey de Gloria. Mirá, si no tenemos nosotros motivos, fuimos salvos de la ira, gente. Fuimos salvos de la condenación. ¿Dónde está eso, apóstol? Romanos 5 está eso. Yo estoy moviéndote ahí del 3 al 4, en el 4 habla de Abraham, en el 3 está hablando de que tenemos solución y tenemos paz en el medio de las cosas, porque Dios su promesa la va a cumplir para con tu vida y para con la mía, y vamos avanzando ahí. En el 5 vos te encontrás, anote algunas cosas del 5 antes que me olvide. En el 5 vos tenés paz con Dios. Capítulo 5 de Romanos, escuchen lo que le voy a decir, del capítulo 5 de Romanos. Es fuerte el capítulo 5 de Romanos. Lea todo su libro,
Los que tienen libros, yo me tomé el tiempo para escribir un libro capítulo por capítulo, párrafo por párrafo sobre Romanos, está fuerte eso. Anote esto con respecto, ponga Romanos capítulo 5, lo primero que eso salta a tus ojos es la paz de Dios que proviene por medio de Cristo. La paz de Dios. Romanos 5, la paz de Dios, número 1. Número 2, el amor de Dios. Son los grandes temas. A ver, mis amados, son los grandes temas, gente de nuestra fe. Son los grandes temas de nuestro creer. Son los grandes temas por los cuales está construida nuestra vida cristiana. Y hoy no tenemos tanta abundancia de estos temas en los púlpitos. No sé si es porque la gente, que es capaz que mis amados hermanos, predicadores, pastores, no se le animan a meterse a Romanos en algunas cosas. Siempre vamos a los mismos lugares. Romanos 8:28, 8:30, Romanos 2, siempre vamos ahí. Pero qué bueno que uno pueda encontrarse con estas cosas. Romanos 5 es impresionante. El número 1, la paz de Dios por medio de Cristo. Número 2, el amor de Dios manifestado a través del Señor. La paz de Dios, el amor de Dios. Capítulo 5, del 3 al 6, el amor de Dios. La mayor prueba de amor voy a tener el capítulo 5 de Romanos. La mayor prueba de amor, capítulo 5, del 7 al 8. Déjame que vaya avanzando la Biblia. La paz de Dios, capítulo 5, 1 y 2. El amor de Dios, capítulo 5, 3 y 6. La mayor prueba de amor, capítulo 5, del 7 al 8. Salvación completa en Cristo Jesús, capítulo 5, del 9 al 11. Capítulo 5, del 9 al 11, la plenitud de la salvación. No necesitas más nada. En Cristo Jesús yo no necesito más nada. Es todo suficiente, todo completo para mi vida. Lo quinto, estoy bajo gracia por medio de Cristo Jesús. Capítulo 5, del 12 al 14. Estoy bajo gracia. Mis amados, estamos bajo gracia. Una definición, a ver, no por eso menos seria, pero no tan profunda de gracia, dice don inmerecido. Y está bien, no lo merecíamos, es un don inmerecido. Pero bueno, estoy bajo gracia por la obra que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Nosotros no tendríamos gracia sin cruz, mis amados. No tendríamos gracia sin resurrección, no tendríamos gracia. Entonces estoy bajo la gracia por la obra de Cristo Jesús, capítulo 5, del 12 al 14. Capítulo 5, del verso 15 en adelante, dice, somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia, mis amados. Somos siervos de la justicia. Fuerte esto, en serio, es fuerte. Romanos capítulo 5, justificados pues, mire esto, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Abra la boca y diga conmigo, acceso. Tenemos entrada. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia. Mira la cantidad de cosas que vos te encontrás en dos textos que están ahí con respecto a tu fe cristiana y a la mía. ¿Cómo no volver, señores, a nuestro fundamento? ¿Cómo no volver a ver estas cosas que tanta falta nos hace? Se olvide de todo esto. Está bueno el despertar, está bueno el avivamiento, está bueno las señales, los milagros de Dios. Está bueno que de pronto cada día tu vida son renovadas, tus fuerzas son renovadas, restaurado, restituido, sanado, liberado. Todo está buenísimo. Pues estas cosas son nuestra esencia de fe, gente. Es nuestra esencia de fe. Son aquellas cosas que son determinantes para nosotros. Y uno tiene que reconocer todo eso. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, yo estoy en Romanos 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es para algunos que anda medio atribulado por ahí, que pastor, que no tengo plata, que no sé qué va a pasar con el gobierno, que no sé si llego a fin de mes. ¿Escuchó algo de eso? Escuche, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Prediquen, muchachos, estas cosas, prediquen estas cosas. Ayúdenme que yo predico estas cosas. Que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza y dale uno más allá que estamos. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y paré porque lo voy a leer hasta el final, sino el capítulo 5, es tremendo esto. Y vos te encontrás con esas cosas. Y uno dice, miren cómo vamos viniendo de un capítulo 1 que es durísimo, a un capítulo 2, un capítulo 3, donde te habla de la paz, el capítulo 4 te habla de las promesas, el capítulo 5 ya nos planta en Cristo. Me está siguiendo, ¿verdad? Capítulo 1 todo está desastroso, me parece que explota, vuela todo la miércoles, no queda nada, o si nos vamos todo al infierno, tremendo. Y te encontrás con un texto, ahí en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para libertad, para esto, para aquello, más el justo por la fe vivirá. Y cómo te pone te pone ahí una salida. En el capítulo 2 habla del pueblo judío, habla del remanente, habla de los otros que somos los gentiles, y cómo somos todos puestos bajo una misma situación. Y cuando estamos ahí, en el capítulo 3 te empieza a hablar de la paz, y la paz que uno puede disfrutar en Cristo, y el capítulo 4 te habla de las promesas, que las promesas fueron dadas, a Abraham fueron dadas, y te habla de Abraham, y te dice, porque por la fe Abraham esto, y por la fe Abraham lo otro, y por la fe Abraham, y lo pone, ¿y por qué se nos menciona a Abraham? Porque era el padre de la fe de esta gente. Para ellos Abraham era vos le tocás a alguien del pueblo de Israel, le tocás a Abraham y te metés con un enemigo, vos decís, pero ¿cómo va a tocar Abraham? Y Pablo se los menciona, y le dice, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Abraham se movió su tierra, por la fe, y fuerte lo que vos te encontrás ahí. Y llegás al 5, donde el 5 ya arranca de otra manera, justificado pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos acceso, tenemos gracia. Dese cuenta este detalle del libro de Romanos, cómo nos va llevando de lo más malo y va subiendo hacia lo más bueno, cómo va yendo de lo peor de todo y te va dando una solución y te va dando un escenario y te va diciendo, bueno, pero muchacho, no todo está tan perdido, no todas las cosas están bien, están tan mal, o sea, podemos estar mejor, y por ese camino te va llevando. Ya el capítulo 5 ya es otra onda, el capítulo 5 es otra cosa, ya voy a decir, gracias Señor, tengo un refrigerio. Ya en el capítulo 5 ya tenés un refrigerio de verdad, pues ya vos decís, está fuerte todo eso, en serio, pero y llegar, y dale que no me tengo que demorar, porque yo me entusiasmo de esta cosa. 21 a 20, vamos hasta las 10, escuche. Y nos metemos en el capítulo 6. Capítulo 6 te da algunos textos que usted se tiene que acordar. Por ejemplo, uno de los textos que vos te vas a encontrar, ponga así, capítulo 6, capítulo 7. Libres de la condenación del pecado, libres de la condenación del pecado. O si la querés poner más corta, poner libertad del pecado. Es eso, Romanos 6 y Romanos 7. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no uno nos sirva más al pecado. Ya no, señores, no servimos al pecado, servimos a aquel que pagó precio por nosotros. Y vos te encontrás en Romanos 6 con ese pasaje que dice, la paga del pecado es muerte, y matan de vuelta. Y no, fíjense esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre pasado fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ya no está más. En términos, a ver, nuestro, para hacerlo simple, no, ya no está más. Deje de andar clamando cosas que Dios ya lo quitó, lo borró, lo eliminó, lo sacó. Dios ya te sacó de ahí y vos sos una nueva criatura. Y hay gente que todavía no, porque yo antes era esto, yo antes era lo otro, no, porque yo antes, ¿por qué no se deja hablar de su antes? A alguien le estamos hablando esta noche, Dios mío. ¿Por qué no se deja de hablar de su antes? Mira lo que dice esto. Con el fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6 es eso, señores. Alguien que me lo ponga ahí en los comentarios, ¿verdad? Ayúdenme a poner ahí. Romanos 6:6. Y el 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, muero a mis deseos, muero a mis obras, muero a mi naturaleza, muero a mis cosas, muero a lo que quiero, muero a lo que amo, muero a mis cosas, mis amados, muero a mis cosas. Y por lo tanto, al morir a mis cosas, yo estoy justificado ahora. Ha sido justificado de aquella cosa que ante a mí me ataban.
Y ahí es donde vos te encontrás con un capítulo que habla profundamente sobre libres. Anótelo de esta manera. Al ser justificados por la fe, sencillo el concepto, como le dije al principio, yo le voy a hacer un libro romano sencillo. Al ser justificados por la fe en Cristo Jesús, recibimos libertad de la esclavitud del pecado. Se lo voy a decir de nuevo para que pueda tomar nota con tranquilidad de estas cosas. Vamos de nuevo. Al ser justificados por la fe en Cristo Jesús, recibo libertad de la esclavitud de mis pecados. ¿Dónde tengo que volver, pastor, cada día a la cruz de Cristo? ¿Para volver a crucificarlo? No, para mantenerme yo crucificado en esa cruz todos los días. Uy, diga amén a eso, sí se anima. Entonces vos te das cuenta que, a ver, Cristo nos libró, anótelo de esta manera, Cristo me libró del castigo del pecado, pero también me libró del poder del pecado, que son dos cosas distintas. Voy de nuevo con eso. Cristo me libró, fuerte, Cristo me libró del pecado, me libró del castigo, me libró de la condenación del pecado, pero también me libró del poder del pecado. Hay gente que se liberó del castigo, pero todavía le sigue complicando la vida. Déjeme que me meta ahí 10 segundos. Hay gente que su vida ya fue corrida del castigo fue corrida, pero todavía el pecado sigue teniendo poder sobre él. Cristo nos libra del pecado, pero nos libra del poder del pecado también. Uy, si puede alguien diga amén a eso. ¿Vos te das cuenta que en el capítulo 6 y en el capítulo 7 se habla sobre los conflictos de la carne? Escuche, está hablando Pablo, el capítulo 7, no me pregunte cuál es el texto porque no me acuerdo. De verdad, no me pregunte. El 7 creo que está. Capítulo 7, no estoy viendo si lo encuentro. 14, capítulo 7, 14 por ahí. Creo que lo está declarando. Capítulo 7, 14, a ver. Anote ahí capítulo 7. Capítulo 7, vos te vas a encontrar eso. 14, 15, 16. Ahí está. Y vos te encontrás con estas cosas. El apóstol Pablo dice, lo bueno que tengo que hacer, no hago. Lo malo que no tengo que hacer, sí hago. Y ahí es donde uno hace énfasis en estas cosas. Me libró del castigo, pero también tiene poder para librarme del poder del pecado. Porque hay gente que fue libre del castigo, pero no del poder. Y todavía te sigue complicando la vida. Uy, amén a eso. Anote esto. A ver cómo te lo digo, porque pasa por este lado. Cuando una persona intenta resolver o vencer situaciones pecaminosas de acuerdo a la ley o de acuerdo a su fuerza, solo descubre impotencia y la incapacidad de resolverlo. Eso descubre, impotencia y la capacidad de resolverlo. Llega un momento en el cual vos te das cuenta que las cosas ya no, lo que querés que te salga no te sale. Vos creíste que podías vencer y te das cuenta que no. Por eso capítulo 6 y 7 Romanos te habla de esa lucha en la carne, esa lucha fuerte en la carne, a donde uno de pronto dice, bueno, yo estoy sujeto a esto, pero si Cristo me libra del castigo, también me libra del poder que puede generarse dentro mío. Y cuando uno pone su vida en las manos del Señor, ahí es donde se generan estos conflictos, los cuales habla el apóstol Pablo. ¿Por qué? Anotarlo de esta manera, si querés, es un conflicto de reinos. El reino del bien con el reino del mal. Es un conflicto de reinos. Cristo murió en la cruz por mí, por mi viejo hombre murió. Para que yo fuera limpiado, perdonado, sacado de ahí y pudiera ser una nueva criatura. Según Romanos 6:7, usted es una nueva criatura cuando primero crucifica al anterior. No hay gente que sea una nueva criatura sin crucificar al anterior. Perdóneme que se lo digo de esa manera. ¿A dónde está eso, apóstol? Eso está en Romanos 6:6, gente. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 6,
Verso 6, Cristo murió en la cruz y cuando Cristo muere en la cruz, Él también muere por el viejo hombre para que te saque de encima el lastre. Y a partir de ahí sí, 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan 2 Corintios 5:17? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Gracias al Señor que las cosas en tu vida y en la mía son hechas nuevas, para que todo nos pueda ser favorable, mis amados. Romanos 6 habla de ese eterno, llamado si quiere así, conflicto entre las leyes de la carne y las leyes divinas en tu vida. Vos tenés que hacer lo bueno, vos sabés que tenés que hacer lo bueno, terminás haciendo lo malo. Y ojo que esto no es un atentado contra alguien en particular, tranquilo. A todos nos pasa eso. Yo tendría que reaccionar de una manera, reacciono de otra. Y después anda pidiendo perdón. Y yo tendría que pensar de una manera y después termino pensando de otra y ando ahí acomodando las ideas. Porque es un conflicto permanente. Entonces yo no solamente tengo que ser libre del castigo en la cruz, tengo que ser libre del poder del pecado en mi vida, también por medio de la cruz. ¿A dónde voy, pastor? A la cruz tiene que ir cada día. ¿A dónde me voy a mover? A la cruz me voy a mover. Porque si hay un lugar a donde Dios nos tiene que encontrar, de verdad, amados, si hay un lugar donde Dios nos tiene que encontrar, es en la cruz. ¿A dónde me van a encontrar? En la cruz me van a encontrar. Y ahí donde vos te das cuenta que este capítulo, y ya termino el 6 del 7, ponga esto, capítulo 6 del 8 al 12, 6 del 8 al 12, somos completamente transformados, somos completamente justificados. Dios no hace las cosas parceladamente, en una parte, o solamente en un momento. A ver, acá me preguntan, ¿puede dar ejemplo de ser liberado del castigo del pecado y ejemplo del poder del pecado? Sí, es muy sencillo. Estimada alma, no es complicado esto. A ver, yo sé que voy a la cruz, porque en la cruz mis pecados son perdonados, mi vida es perdonada y puedo tener una nueva vida. Pero todavía no largo ciertos pecaditos por ahí. Todavía no largo ciertos vicios. Todavía sigo atado a algunas cosas. A ver, en la obra de Cristo en la cruz, ese castigo ya se pagó el precio. Ya cuando yo me entrego al Señor y pongo mi vida en las manos de Él, y inmediatamente digo, Señor, mi vida está en tus manos. Te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Redentor. A partir de ahora, el castigo por el pecado ya fue perdonado, fue quitado, fue sacado. Estoy en camino a ser una nueva criatura. Pero del otro lado yo tengo algo que se llama transformación. Acá yo les digo, la transformación tiene que ser completa. Del otro lado me espera la transformación. Y hay gente que todavía le cuesta dejar ciertas cositas. Y todavía está medio atado a algunas cuestiones. Claro, fue libre del castigo porque ahora Cristo vive en su vida. Pero no fue libre del poder del pecado porque todavía esas cositas lo siguen manejando y lo siguen dominando. Y creo que tu mejor ejemplo vos lo tenés ahí. Pero, y de esto habla Pablo, cuando habla del capítulo 7 de eso. Lo bueno que tengo que hacer, que yo sé que es lo bueno que tengo que hacer, y no lo hago. Y lo que no tengo que hacer es lo que termino haciendo. Y ahí es donde vos te das cuenta la importancia de que la obra de transformación sea completa. Estimada alma, espero haberte respondido. El capítulo 6 habla de todo eso, es fuerte. Ahora, escuche, así como hay un precio por la maldad, hay un precio por el perdón. Y no es que el precio del perdón es menor a la cuestión de la maldad, no bajo ningún punto de vista. Siempre las soluciones divinas son superiores a cualquier cuestión de maldad. Pues si no, pero esto, viste que siempre hay una frase que se dice, no, esto no lo perdona, ni Dios perdona esto. ¿Cómo que ni Dios perdona esto? Si la Biblia dice que Él murió por todo y que Cristo pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados y nuestras cosas. Entonces, si eso es así, a ver, yo estoy libre plenamente de todas estas cosas. Y uno tiene que ir ahí. Y cuando el diablo te susurra el oído y cuando las te recuerda de nada, pero si vuelas esto, vuela aquello, vuela lo otro, vaya a la cruz de vuelta y diga, Señor, yo por mí moriste, pagaste precio, acá estoy, y levanta el mentón con toda autoridad.
de ese conflicto, y déjeme avanzar porque tengo que llegar a las 10, de ese conflicto en el capítulo 6 y el 7, uno llega a un capítulo extraordinario como el capítulo 8 de Romanos. Anótelo por ahí. La vida de victoria en el Espíritu. Romanos 8, la vida de victoria en el Espíritu. Hay un solo lugar para que una persona sea victoriosa. Hay un solo lugar en Cristo Jesús. Y esto lo hace, esto lo cristaliza el Espíritu de Dios en tu vida. Mire, a mí me encanta el capítulo 8, quizás por encima de algunos también, ¿no? Me encanta el capítulo 8 del libro de Romanos por lo que carga, por el aditivo que tiene. Habla de tu vida en el Espíritu. El capítulo 8, el verso 26, por ejemplo, es aquel versículo que dice y nos recuerda, ¿no?, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tranquilo, que si alguno de fondo no tiene ni idea de cómo orar, tranquilo, que Él ora por usted y toma la palabra y te lleva y te mueve de otra manera. El versículo 15 te dice, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Viste lo que hablamos recién? Libres del castigo, libres del poder del pecado. Libres del castigo, libres del poder del pecado. Pues no habéis recibido, esto es Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por medio de quien clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Pues yo solo voy a poner, yo voy a poner en los comentarios ahí. Romanos capítulo 8, verso 15. Esto está fuerte, anótelo por ahí. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no hemos recibido espíritu de temor. El capítulo 8 del libro de Romanos habla de que el cristiano, y te lo voy a resumir para que lo pueda tomar nota, el cristiano experimenta la salvación, experimenta la transformación, porque el Espíritu de Dios lo capacita. Anote eso. ¿Por qué el cristiano puede experimentar de manera tan vívida ese proceso de transformación? Por una sola cosa, porque el Espíritu de Dios se lo permite. El cristiano experimenta salvación, experimenta la vida de Cristo. El cristiano disfruta victoria, porque el Espíritu de Dios está con él en todo tiempo, capacitándolo al tipo para que pueda tener la vida victoriosa. Si de pronto alguien no tiene la vida victoriosa que usted tiene que tener en Cristo Jesús, perdóneme, si usted no tiene la vida victoriosa que tiene que tener en Cristo Jesús, entonces, a ver, vaya a la cruz y que la obra que todavía no se terminó, se termine, para que pueda de pronto andar en el lineamiento que uno tiene que andar. 3 afirmaciones, escuche, 3 afirmaciones le voy a dar. La primera, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy en el capítulo 8, yo estoy acá en el capítulo 8 de Romanos. Tome nota, sobre todo los muchachos que están tomando nota ahí, te voy a dar rápido 3 afirmaciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a arrancar por ese lado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verdad número 1. Verdad número 2. Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Segunda verdad, Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Y número 3, no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 3 aseveraciones fuertes. Yo necesitaría que alguien me las ponga ahí en los comentarios, por favor. Ayúdeme, gente, en esta hora, que si no me tengo que poner yo a escribir ahí y me distraen. Número 1, capítulo 8 de Romanos, 3 cosas. Número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Número 1. Número 2, Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Y tercero, no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 3, no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hay para los que están en Cristo Jesús? Listo, ninguna condenación. ¿Qué pasa con los que no agradan a Dios? Listo, sirven a la carne en vez de servir a Dios. Así de simple es el capítulo 8. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Son todas aseveraciones, mis amados, que
Ustedes las tienen ahí de manera muy puntual en el capítulo 8 del libro de Romanos. Somos triunfantes en Cristo. Quiero anotar, pero cortita la frase, triunfamos en Cristo Jesús mediante el Espíritu. Capítulo 8. Triunfamos en Cristo Jesús mediante el Espíritu. Por ejemplo, una de las tantas. Otra, la carne se somete al Espíritu. Capítulo 8, del 5 al 8. La carne se somete al Espíritu. Somos guiados por medio del Espíritu. Está notando todo esto, ¿verdad? Mi triunfo depende de la vida del Espíritu en mi vida. La carne se somete al Espíritu en mi vida. Tercero, mi vida es guiada por el Espíritu Divino. Entonces está en el capítulo 8, versos 16 y 17, del 12 al 15 al 16, por ahí. Anote, número 4, el testimonio lo da el Espíritu, mas el Espíritu da testimonio, dice ahí, Romanos 8, de que somos hijos. El Espíritu da testimonio. No me lo cuente, no me lo cuente, el Espíritu dará testimonio de usted, no me lo cuente, el Espíritu dará testimonio de usted. Número 5, ya me entusiasmé, ya te quiero dar más cosas. Número 5, me va siguiendo, ¿verdad? Quiero pensar. Número 5, por medio del Espíritu tengo niveles de gloria diferentes. Romanos 8, 18, por medio del Espíritu tengo niveles de gloria diferentes. Y todo el mundo habla de la gloria de Dios. Qué bueno que hay como un despertar a la hora de hablar de la gloria de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Oye, como que hay un despertar a la hora de hablar de la gloria de Dios. Ahora míreme por 10 segundos. No puede haber gloria, señores, si no hay presencia de Dios. No puede haber gloria si no hay presencia de Dios. Y no puede haber presencia de Dios si no hay intimidad. Alguien anote eso, que alguien lo necesita. No puede haber gloria si no hay presencia. Y no puede haber presencia de Dios si no hay intimidad con Él. Intimidad, presencia, gloria. Intimidad, presencia, gloria. Romanos 8, 18 dice que no es ni la gloria primera ni la gloria postrera. Que el día de la manifestación de los hijos de Dios hay un nivel de gloria que se llama la gloria venidera. No es la gloria primera, no es la gloria postrera. Hay un nivel de gloria venidera que viene para esta temporada, este tiempo, la manifestación de los hijos de Dios. Y termina hablando que esa gloria venidera que vendrá por la manifestación de los hijos de Dios tiene aquel extraordinario texto de Romanos 8:28 que dice que aquellos que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, no me lo peluquee ese texto, usted me va a entender, no me lo peluquee, no me lo corte ese texto. Nosotros usamos estas cosas siempre usamos estos textos como muletilla. Y vos te encontrás que la muletilla dice, no, pero tranquilo, que para aquellos que aman a Dios toda la cosa le ayuden a bien. Sí, pero pare un minuto, porque el texto termina diciendo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y te voy a decir una violenta esta noche, total, yo en un rato termino y me quedo tranquilo. A ver, mis amados, en serio, no use como una muletilla aquello de los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, porque te vas a dar cuenta que a no todo el mundo le va a funcionar. A los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a aquellos que bajo propósito son llamados. Quiere decir, si vamos atrás para adelante, que una persona que no funciona en el propósito de Dios, no espere que las cosas le vayan bien, por más que vos se lo digas. Al tipo no le van a ir bien las cosas. ¿Y por qué, apóstol? Porque para que las cosas me vayan bien, yo tengo que estar enfocado en su propósito. 8:28. Y el 29 dice, porque a los que llamó, predestinó. Y a los que predestinó, justificó. Y a los que justificó, los hizo esto y aquello y lo otro. Y sigue para el lado del versículo 30. Entonces, a ver, no usemos ese texto como una muletilla. Llevemos a la gente a que tenga una vivaz experiencia cada día con el Espíritu de Dios, porque es ahí a donde las cosas le van a funcionar a cada uno de la manera en que a cada uno le tiene que funcionar. Ay, dígame alguien amén a eso. Está violento esto.
En serio, es el triunfo del Espíritu, es el triunfo sobre la carne, es el propósito divino, es la vida en el Espíritu. El capítulo 8 del libro de Romanos, es el testimonio del Espíritu, es la gloria de Dios soltada sobre tu vida y sobre la mía, es el propósito de Él, predestinados por Él para propósitos eternos. Acuérdense cómo arrancamos en el capítulo 1, que los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los sucios, las porquerías, van y toman al infierno. Arrancado así el capítulo 1. Y mire cómo de lo malo te va llevando el apóstol Pablo. Capítulo 8 de Romanos es impresionante. Es posible vivir una vida victoriosa. Es posible disfrutar la presencia y la gloria de Dios. Es factible que los demás lo vean porque el Espíritu da testimonio de tu vida. Es posible cumplir el propósito divino en nosotros. ¿Cómo no va a ser posible? Y vos decís, ¿dónde encuentro todo eso, pastor? Capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 9, dale que tengo que ir rápido, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Él habla, y voy a ser rápido porque la hora me está corriendo, con los versículos, el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. El capítulo 9 te dice primeramente a los judíos, primeramente a los judíos. No se olvide que el Señor vino primeramente para los judíos, no se olvide que Dios del pueblo de Israel levantó una nación para Él, que desde el principio de todas las cosas Él estableció una nación para Él, y la nación vez tras vez se equivocó, pecó, se olvidó de Dios. Usted sabe todo eso, te metes en el antiguo pacto y lo ves. Ahora, ahí te encontrás con tres cosas. Yo te voy a dar tres palabras que las tengo acá en mis notas. Tome nota de esto. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Sobre el pueblo de Israel, tres cosas. Sobre el pueblo de Israel, tres cosas. Primero, adopción. Vez tras vez estos tipos no tenían posibilidades. Y Dios volvía por ellos. De la misma manera que vuelve sobre tu vida, la mía, sobre nuestras cosas, nuestra familia. De la misma manera. Primera palabra, adopción. Segunda palabra, ponga la gloria de Dios. Y la gloria de Dios vez tras vez se manifestó en Israel. Vez tras vez se manifestó en el pueblo de Él. La palabra es kabod. Kabod significa gloria o peso de gloria. Hubo adopción, hubo peso de gloria o kabod. Hubo adopción, hubo peso de gloria o kabod. Y hubo pacto. Son tres palabras. Capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos están marcadas por estas tres palabras: adopción, kabod, gloria y pacto. Adopción, gloria y pacto. Adopción, gloria y pacto. Y Dios vez tras vez volvía sobre ellos. No se olvide, anota ahí cortito. Israel era y es y será el pueblo de Dios. Yo será un pueblo de Dios. Después nosotros venimos a ser, de usar un término bíblico para darlo a entender de una manera más simple. Vinimos a ser injertados. El libro de Efesios dice que vinieron a ser un solo pueblo. Vinimos a ser parte después nosotros. Pero Israel fue el pueblo de Dios. En el capítulo 9, los primeros 5 versículos te habla de eso. Según la promesa, capítulo 9 del 6 en adelante, según la promesa. Entonces hay un marco para el pueblo de Israel de alcance. Hay un marco de promesa, capítulo 9, capítulo 10. Hay un marco de alcance, hay un marco de promesa. Ahí es donde Dios dice, hay salvación para todos todavía, también para ellos. Y Pablo recuerda y le dice, de lo malo que venimos hacia lo bueno que te encontrás en el capítulo 8, cuando vos entras en el 9, en el 10 y en el 11, que te chocas con Israel, y vos decís, para ellos también hay. Para ellos también Cristo murió. Para ellos también hay solución. La salvación es para todos. Capítulo 10 del libro de Romanos. Capítulo 10. Y frente a todo esto, opera, mis amados, frente a la desobediencia de Israel. Una desobediencia que permanentemente se metía la pata, se olvidaban de Dios, se renegaban, se iban tras las naciones vecinas. Un desastre. Y siempre Dios vuelta a su pueblo. Mire si no es
extraordinaria el amor, la misericordia, la pasión de Dios por su pueblo. ¿Cómo no lo va a hacer con vos y conmigo? Que nosotros aceptamos a su Cristo, a Jesús, cuando él viene a morir por el pueblo de Israel y lo rechazan y después nosotros venimos a ser aceptos. ¿Cómo no lo va a hacer con tu vida y con la mía? Si todavía lo sigue siendo con un pueblo como el de Israel, que se rebeló más de una vez y todavía ahí anda. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer? Y el capítulo 11 te habla de algo que se llama el remanente, y habrá un remanente que quedará. Y para el remanente también, para el remanente también, para el pueblo de Israel hay, para el remanente también. En otras palabras, mis amados, el deseo de Dios es poder alcanzar a todos aquellos por los cuales Él quiere alcanzar. Y Él hace la obra y estableció propósito. Si alguien está, mis amados, bajo propósito, tranquilo que lo que Dios ha determinado lo cumplirá contigo. Si usted tiene palabra, tiene promesa, tranquilo que lo que Dios ha declarado lo hará contigo. Sí, ¿y cómo me puedo afirmar en eso, apóstol? Mirá lo que Dios ha hecho con Israel durante tantos milenios y siglos y cómo vez tras vez todavía está queriendo reunirlos, todavía el Cristo murió por ellos, todavía hay oportunidad, todavía hay misericordia, todavía hay amor, todavía hay alcance. ¿Cuánto no más gente para nosotros? Que nosotros tuvimos la disposición de aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que el Señor pueda hacer cosas nuevas con tu vida y con la mía. Y hasta ahí el apóstol Pablo habla de los pecados, habla de la maldad, de cómo el Señor nos sacó y nos rescató, de cómo nos fue llevando de una temporada a otra, habla de todas estas cosas, que la paga del pecado es muerte, pero tenemos salvación. Y siempre en Romanos prima lo bueno, prima el resultado. Dice, no, pero si no tenemos justificación nosotros. Y él donde él te dice, no, pero tranquilo, que justificados pues por la fe en Cristo Jesús y te eliminó las obras. Y después te dice, no, pero santificados será aquel que murió por ustedes. Y ahí es donde uno recuerda esa declaración de que yo no soy santo por las cosas que hago, yo soy santo porque el que está en mí me santifica, porque me voy a equivocar todo el tiempo y no es un permiso para lo malo, pero me voy a equivocar, voy a cometer errores y tengo la solución de poder ir al Señor y cuando voy al Señor poder tener la solución en Él que de otra manera yo no tendría. Y eso vos te lo encontrás hasta el capítulo 11 del libro romano. Y habla de que por ahí tropezaron, pero anote esto si quiere. Algunos tropiezos son para salvación. ¿A dónde está eso, pastor? Romanos 11, acá estoy leyendo Romanos 11. Romanos 11, del 11 al 16. Romanos 11, del 11 al 16. Y algunos tropiezos, dicen, no, pero este se equivocó, mirá los errores. Y lo matamos a Pedro nosotros siempre con esta cosa. Pedro y de todo lo que hizo. Y algunos tropiezos sirven para salvación. Y algunos mantienen la esperanza de la resurrección. Ponga Romanos 11, del 23 al 24. Y hay una esperanza de resurrección. Y hay una esperanza de restauración. Y hay una esperanza de restitución. Y hay una esperanza para el pueblo de Israel. Eso es el 9, el 10 y el 11, Romano. Hay una esperanza. No todo está terminado, sino, pero, pastor, en el capítulo 1 a las 8:30 de la noche arrancamos hablando de que los fornicarios, los adúlteros, los chorros, los malandros, los delincuentes, los pervertidos, esto, lo otro, aquello, y toda la yerba van a parar al infierno. Y fíjate cómo fuimos de lo malo encontrando soluciones, cómo fuimos de lo malo encontrando que hay algo que se llama justificación, hay algo que se llama redención, que se traduce como perdón, hay algo que se llama santificación, que me recuerda que soy santo porque el que vive en mí lo es y por eso Él me santifica. Y fuiste encontrando soluciones. Llegamos al capítulo 8, la vida del Espíritu es plena. Mirá cómo fuimos subiendo de lo malo hacia lo bueno. Y la vida del Espíritu está en nosotros y tenemos nuevos niveles de gloria. Y el Espíritu intercede por nosotros. Y te encontrás con que el Espíritu diseña el propósito en nuestra vida
el propósito del Señor y lo establece, más a los que aman a Dios las cosas le ayudan a bien, esto que es aquello bajo propósito. En el capítulo 1 estaba re perdido, y en el capítulo 8 tenemos propósito ahora, es tremendo. Y el 9, el 10, el 11 te dice, hay esperanza y solución, aún para el pueblo de Israel. Estas cosas serán efectivas. Y ahí vos te das cuenta que en estos versículos, anótelo de esta manera, ya no podemos. En estos versículos, Pablo no le habla a ellos como judíos o gentiles, no les habla como pecadores o como santos, les habla como individuos. A ver, son personas que necesitan esto, son personas que van a entrar en esta nivelación. Y él les habla desde ese lugar. Yo creo que en el capítulo 11, si alguien quiere anotar, en el capítulo 11, Dios pone a prueba nuestra fe, a ver hasta dónde yo puedo entender el sentido, déjame usar la palabra dispensacional, hasta dónde yo puedo entender el cumplimiento de los propósitos en mi vida, hasta dónde, porque mediante la caída de Israel, mediante su desobediencia, mediante su reniegue cuando no aceptaron al Señor, por medio de eso la fe llega a tu vida y a la mía. Si no, no hubiera llegado nunca, y sin embargo, aún de esa situación, Él trae fe sobre nosotros. ¿No? Fíjate cómo esta parte del capítulo 11 prueba que Dios tiene un propósito y nos mete a nosotros a través de ese propósito, más allá de las cosas de donde nos sacó. Y ahí es donde uno le recuerda siempre a los hermanos, y si lo quieren notar y compártalo en las redes sociales. De verdad, ayúdenme con esto. Yo dos por tres lo pongo. No es mi condición, es mi posición. ¿Se anima por eso? Póngalo en los comentarios, póngalo ahí en sus redes sociales. No es mi condición, es mi posición. Romanos, todo el libro de Romanos habla de gente que tenía una condición, pero ahora tiene una posición. Y por medio de la posición que tiene puede lograr en Cristo las cosas que se van a lograr. ¿Por qué? Porque antes tenía una condición, pero ahora tengo una posición. Fíjate la condición del capítulo 1 y fíjate la posición del capítulo 8. Es fuerte todo esto. Y termino con esto, gente. Capítulo 12. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. El capítulo 12 es un capítulo revelador. Es la parte práctica. A veces uno dice, es la parte práctica. Romanos 12, y póngalo de esta manera. Romanos 12 es la parte práctica de todo lo que se aprendió, por decirlo de esta manera. ¿De qué le sirve a usted o a mí tener una concepción amplia, un conocimiento, por llamarlo complejo, del libro de Romanos, si de pronto a la hora de llevarlo a la práctica no lo llevo a la práctica? ¿Para qué me sirve? O sea, me sirve para nada. Y vos decís, no, pero, pastor, bueno, pero, a ver, si una ley, o llamémosle principio, porque vos a algunas personas vos decís ley y se te van al antiguo pacto. Si un principio o si una verdad de parte de Dios, transmitida a nuestra vida y aprendida, no la pongo por obra y no la practico, ¿de qué me sirve conocerla? Todas las epístolas del apóstol Pablo nos llevan a nosotros desde una verdad a otra verdad. Nos lleva desde una parte muy técnica hacia un lugar totalmente práctico. Todas las epístolas del apóstol Pablo. Vos fíjate, por ejemplo, la epístola de los Efesios, que en algún momento la vamos a ver y nos vamos a meter adentro de Efesios. Vos tenés los 3 primeros capítulos son netamente técnicos, y del capítulo 4 hasta el final es totalmente práctico. Con Romanos pasa lo mismo. Vos te encontrás en el libro de Romanos que de pronto hasta el capítulo del 1 al 11 es re técnico todo eso, y a veces la gente le tiene como cierto miedito al libro de Romanos por ese tema, porque es complejo, es fuerte, pero es un libro transicional, que va de lo malo hacia lo bueno, que es un libro de perdón, de amor, de restauración, de misericordia. Te pone ejemplos fuertes y te va llevando desde lo más abajo a lo más arriba. Y después de que ya te planteó el apóstol Pablo todo eso,
ahora te pone demanda. En el capítulo 12 en adelante es la parte práctica de todo esto. 12 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si tiene alguien cerca al lado suyo, dígale, en el reino de Dios las cosas algo te tienen que costar. Por años nos enseñaron que la salvación es gratuita. ¿A dónde la salvación es gratuita? Y me hago cargo de lo que le digo. ¿A dónde la salvación es gratuita? El Señor dio su vida en la cruz por vos, dio su cuerpo, derramó su sangre, murió en una cruz. Decime a dónde es gratuita la salvación. Que yo no tenga que pagar un precio no significa que el precio no se haya pagado. Pensemos bien, hablemos bien y veamos los contenidos correctos de las cosas, no como a uno le parece. Bueno, y vos te encontrás con eso. Y Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Algo te va a tener que costar. Lo que Dios va a hacer con tu vida, lo que Dios va a poner en tu vida, algo te va a tener que costar. Y eso se llama sumisión, rendición, involucramiento, participación, podemos ponerle un montón de nombres. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 es tremendo, el verso 2 de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Y vos podés ver esto en etapas. Primero, mire, no os conforméis a este siglo. Primero, no me conformo. Luego dice, sino transformados, transformación. Por medio de la renovación, tercera palabra, renovación, de vuestro entendimiento, cuarta palabra, entendimiento, para que puedas comprobar, comprobación. Vamos de vuelta. 5 cosas. No me conformo, soy transformado, soy renovado, trabajo mi entendimiento y recién ahí, escúcheme, me acerco acá, recién ahí voy a comprobar. Porque hay gente que tendría que comprobar la gracia, la bendición, la oportunidad de Dios y no lo comprueba. ¿Por qué hay gente que las cosas le tendrían que salir y no le salen? ¿Por qué hay gente que tendría que crecer y siempre estar en el mismo lugar? ¿Por qué? Y vos te encontrás acá en una respuesta. Porque primero no me tengo que conformar, segundo me tengo que transformar, tercero me tengo que renovar, cuarto lugar tengo que afectar mi entendimiento. Y recién ahí voy a comprobar, de acuerdo a los diseños divinos, cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Mire que esto se picó. La parte del apóstol Pablo acá, mis amados, es muy práctica. Es muy práctica y acompáñenme. Ponga algunas cosas en sus notas. Ponga algunas cosas y yo quiero que pueda verlo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda de eso? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza es moral y espiritual. Voy de vuelta. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza es moral y es espiritual. Por esto Dios le demanda a sus hijos, ya cuando entendieron todo lo que el apóstol Pablo explicó, le demanda a sus hijos que su vida sea una ofrenda. La mejor ofrenda que usted le puede dar al Señor, y se lo voy a poner en los comentarios parecidos, la mejor ofrenda que usted le puede dar al Señor no es una ofrenda de dinero. La mejor ofrenda que usted le puede dar al Señor es una ofrenda viva. Es una ofrenda viva. Si alguien puede, allá donde está, clave de una mena a esto. Es una ofrenda viva. La mejor ofrenda, y si alguien lo va a compartir en sus redes sociales, ¿se anima? Si alguien lo va a compartir en sus redes sociales, ponga esto así. La mejor ofrenda que puedo poner delante de Dios no es lo que doy, sino lo que soy. La mejor ofrenda que puedo poner, me gustaría verlo en las redes sociales de alguien. La mejor ofrenda que puedo poner delante de Dios no es lo que doy, sino lo que soy. Porque de nada sirve todo lo que usted da si usted tendría que ser y no es. Por lo tanto, lo que doy, lo doy de acuerdo a lo que soy.
y de eso habla en Romanos capítulo 12. Luego te habla de los dones, ya tengo que terminar. Luego te habla de los dones, versículo 6 en adelante. En el libro Herramientas en el Reino, nosotros hablamos de estas cosas. Y pongan sus notas si quieren. Pablo les recuerda que los dones es una capacitación para cumplir la voluntad de Dios. Anótelo de esta manera, los dones son una capacidad dada a la persona, ¿no? Los dones son una capacidad para poder cumplir la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. El don no es la esencia, Cristo es la esencia. Voy de vuelta. El don no es la esencia, Cristo es la esencia de mi vida, pero los dones son la herramienta para servir. Te lo voy a decir de vuelta. Los dones no son la esencia, porque como la gente dice, no, yo tengo el don de misericordia, yo tengo el don de liberación, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sabiduría. Y sí, usted con los dones, está bárbaro que tenga los dones, pero si Cristo no es la esencia de su vida, usted no va a ningún lado con los dones, porque lo que me transforma es Cristo en mi vida, no los dones. Por lo tanto, la esencia de mi vida es Cristo, ¿está bien? Y creo que Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 11 te lo muestra bien. La esencia de nuestra vida es Cristo. Y los dones son una herramienta para que yo pueda servirle a Él con toda libertad. Eso está en Romanos 12 del 4 al 6. Y te habla de la diversidad de los dones. Y en el libro usted tiene todo esto explicado. Yo no me voy a meter ahora en uno por uno porque ya me toqué. Ya tenemos que terminar. A ver qué hora es, hora 10 de la noche. Dios mío, regáleme 10 minutos más por lo menos. Y vos te das cuenta ahí que, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos 2, del 6 al 8, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Escuche el texto, Romanos 12, anótelo, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, no quieran, señores, ser todos apóstoles, no quieran, señores, ser todos profetas. Necesitamos gente que de pronto tenga el don de misericordia, está en Romanos 12, que tenga el don de presidir, que tenga el don de ayuda. El don de ayuda, Romanos 12 hay un don que es el don de ayuda. Está lindo, ya yo no menosprecio ningún don, pero es como que algunos quieren ciertos dones, claro, porque son más explosivos, más visibles, pero hay otros dones que son necesarios en el cuerpo de Cristo. Don de misericordia, el don de presidir, el don de ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que alguien tenía el don? Miren, mejor no me conteste. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchamos decir, qué don tiene este? No, este tiene el don de ayudar. ¿Cuándo fue la última vez? Piénselo. Puede preguntar a gente que tiene el don de ciencia, el otro el don de profecía, el otro el don de sabiduría, en el mejor de los casos, no, el otro tiene el don de milagro. Y que el cuerpo de Cristo no necesita todos los dones, señores, me estoy picando, manito, pero necesitamos una iglesia que tenga todos los dones, no algunos. Necesitamos una iglesia que sea pluralista en los dones, no 3 o 4 dones solamente. Y ahí vos te encontrás con estos dones que son fuertes. Ojo que acá también figura el don de profecía, no sea problema. Don de profecía, don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, por ejemplo, el de ayudar, el don de presidir. No estoy leyendo la Biblia, y el don de hacer misericordia, la capacidad de alcanzar a otros en bendición, el don de hacer misericordia. Y ni hablar del capítulo 13. Ni hablar del capítulo 13, yo ya me tengo que ir. El capítulo 13, vamos a llamarlo de esta manera, es el capítulo de la sujeción. Les hablo de sujeción y me voy, ¿no? Es genial. El don de la sujeción, vos lo tenés en Romanos 13. Romanos 13, uno dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cómo anda, mis amados, con la sujeción a las autoridades superiores? Porque a las autoridades superiores, sus pastores, sus apóstoles, sus líderes, a los líderes de Casa de Paz, que son también autoridades, en el rubro que sea, en el lugar que sea. A ver, vamos a hablar de cuestiones espirituales. ¿Cómo anda con su sujeción, con su autoridad? Con su apóstol, su profeta, su pastor, ¿cómo anda? Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Quiere decir que si usted no cumple en honrar a su autoridad, usted está faltándole a Dios y es mentiroso. Si usted no le hace caso a su autoridad cuando le da una orden, usted es un desobediente y le desobedece a Dios. Me pongo más cerquita para que me vean más cerca. Si usted tiene algo que cumplir y no lo cumple, usted está en falta y eso es pecado. Se picó mal esto. Entonces, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Por lo tanto, si mi autoridad no le cumplo lo que le tengo que cumplir, estoy en falta, eso es pecado, se llama desobediencia. Por su desobediencia lo rajaron a Adán del huerto. Tenga cuidado, de verdad. Y termina diciendo, y las que hay por Dios son puestas. A ver, una autoridad no la pone el hombre, la pone Dios. Una autoridad no la pone el hombre, la pone Dios. Y ahí es donde vos te das cuenta de cómo funcionan todas estas cosas. Y ya no te voy a traer un poco de alivio. Ya me voy yo después de esta. Ya noté esto. La sujeción no es por coacción, es por voluntad. Nadie puede forzarte a someterse a alguien. Yo me someto por mi propia voluntad, me someto por mi propia acción, capítulo 13, capítulo 14. Yo me someto por mi propia voluntad, porque entiendo que en el sometimiento y en el cumplimiento, en la obediencia, cómo anda con los servicios cuando de pronto tenés la responsabilidad de ir y no va. Cuando te dan una orden y vos la tenés que cumplir, andar a regañadiente ahí tratando de cumplirla, buscando a ver si encontrás un hueco para escaparte. Estamos en falta, gente, es falta. Y Dios no puede bendecir a quien tiene falta, no puede. Y ni hablar de la finanza, cómo anda con sus ofrendas, cómo anda con su diezmo para con su pastor. Porque tipo que no diezma, señores, es un ladrón. Y Dios no puede bendecir a un ladrón, no puede. Y personas que de pronto tienen un ministerio, anhelás llegar al ministerio, ¿ves? Y cuando llegaste al ministerio, te la agarrás con los demás, con las cosas que te hicieron a vos y ahora la van a pagar estos desgraciados. Eso también es falta, porque la Biblia dice que a mis padres los tengo que amar como Cristo me amó. Y si nos ponemos hilar finito, tenemos un montón de temas para tocar en este asunto de la sujeción. La sujeción no es verbal. Señores, la sujeción no es verbal. El respeto no es verbal. Porque vos podés decir a tu pastor o a quien sea cualquier cosa y puede sonar muy bonito, pero eso es real, señores. No es verbal, es real. Y esas cosas se demuestran. Nosotros estamos llamados a tener una sumisión voluntaria a todas las autoridades puestas por Dios. Y no solamente espirituales. Capítulo 14 te habla de las autoridades civiles. Dejate andar renegando de tu patrón. Diga amén alguien a eso. Si tenés alguno al lado, decirle, me parece que te hablaron, cabezón, fue para vos. Te miró el apóstol justo, te miró y nosotros estamos llamados a someternos en todas estas cosas, a tener una sumisión voluntaria. Anotá tres palabras anote. Principio, segunda palabra persona y tercera palabra sistema. Principio, tres palabras, persona, sistema. Alguien que me lo ponga ahí en los comentarios Facebook, por favor. Yo se lo voy a poner acá en YouTube. Yo tengo mi YouTube acá al lado. Yo voy a poner. Escuchen, tres palabras. Principio, persona, sistema. Principio, persona, sistema. El cumplir con una autoridad, señores, es un principio. Y un principio se cumple sobre una persona. Y una persona tiene que responder a un sistema. ¿Está bien? Voy de vuelta. Un principio se cumple de manera real. Y se cumple sobre una persona. Una autoridad es una persona. Un principio se cumple sobre una persona. Y esa persona tiene que responder a un sistema. El reino de Dios tiene un sistema propio. Voy de vuelta. El reino de Dios tiene un sistema propio. ¿Cuál es, pastor? Siempre tenés alguno que dice, ¿cuál es, pastor, ese sistema? Bueno, ese sistema
dice que el que te hace un daño lo perdonará 70 veces 7. Ese sistema dice que el que te pide la capa, dale también la túnica. Ese sistema dice que el que te pone la mejilla una vez, tenés que poner la segunda. Y podemos seguir así nombrando cosas del sistema divino. Sistema divino incluye la ley de la siembra y la cosecha. No le hagas lo de malo que no te gusta que te hagan a vos, porque todo lo que sembrar vas a cosechar. Y podemos seguir así. Entonces, hay un principio, hay una persona y hay un sistema. Capítulo 13, capítulo 14 hablan del principio, hablan de la persona y hablan del sistema. Entonces, no me tienen que obligar para ser obediente, no me tienen que obligar para cumplir, no me tienen que obligar para traer a cumplimiento aquellas cosas que se necesitan cumplir, no me tienen que obligar, ya estoy terminando, ya me voy, no me tienen que obligar. Pablo en el capítulo dice, el 15, en el 15 dice, me forcé de esta manera. De todo lo que te habló del capítulo 1 para acá, él te está diciendo, me forcé de esta manera. Y que puse mi parte en las cosas. Mis amados, nuestra parte pongamos en las cosas, en serio. Y qué cosas tengo que acomodar. Y seguramente varias. Seguramente varias. Yo no soy quien para enumerártela, pero seguramente varias. ¿Y qué cosas tendría que estar haciendo y no estoy haciendo? Y capaz que varias. Pero para el otro es más fácil que para mí, pero cada uno pone su medida de fuerza y cada uno tiene que poner su partido. Pero y el otro después, ¿qué va a hacer con esto y qué va a hacer con aquello? No es tu problema. Tu problema es honrar aquella palabra que el principio que Dios ha establecido para que se cumpla sobre una persona, a fin de que el sistema pueda funcionar para tu vida y pueda funcionar para la mía. Romanos 15:20 dice, de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tenga cuidado de andar edificando en fundamento ajeno. ¿Qué anda escuchando en estos días? ¿Qué anda escuchando? Yo el otro día a una hija en la fe le dije, anda a congregarte con Yesenia Ten si querés. Escucha más Yesenia Ten que la voz de su padre. Si hay una voz que yo escucho, la voz de mi padre. Usted se va a dar cuenta que yo no comparto de nadie más, de verdad se lo digo, yo no. Usted no va a encontrar en mi Facebook cosas que no sean, solamente van a ser mías, o de mis hijos en la fe, o cosas de mi padre en la fe. No va a encontrar otra cosa. No tengo que andar alimentando mi Facebook con voces de cualquier otro lado, por más buenas que parezcan. Porque es una falta de respeto eso. Me forcé en predicar. Pablo dice, me forcé en predicar aquellas cosas que tengo que predicar y no donde ya Cristo había sido predicado, porque no había tocado otro fundamento. Creo que a pocas palabras, buen entendedor lo que le estoy dando a entender, ¿no? Creo. Pero bueno, el capítulo 15 habla de la gracia que había sido por Dios, habla de los deudores. Trabajemos con los deudores de una manera seria y desde el punto de vista de Dios trabajamos con los deudores. Y termino hablándote del capítulo 16, solo saludos. El capítulo 16 de Romanos es extraordinario, mis amados. De verdad el capítulo 16 de Romanos es fantástico, es un capítulo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó predicar algo sobre el capítulo 16 de Romanos? Son esos capítulos que no se escucha mucho, pero con esto termino, gente. Si tiene su vida, búsquela, y si no, présteme atención. Fíjate que dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Nosotros nos pasamos más criticando gente que recomendando personas. Estaría bueno que podamos recomendar a nuestros hermanos de la fe. Que sean serios, obviamente. El verso 2 dice que la recibáis en el Señor. Como es digno de los santos. La próxima vez que me reciba, recíbame como es digno de los santos. Y no te hablo de plata, ¿eh? No. Con respeto, con honra. Y no digo que no lo hagan, porque en cada lugar a donde voy me reciben con amor. Pero puedo decir, ¿qué más puedo hacer? Cuando yo tengo que recibir a alguien, ¿qué más puedo hacer? Y cuando tengo que recibir a mi padre, digo, ¿qué más puedo hacer de lo que hago? Que recibáis del Señor como es digno de los santos. Que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. ¿Me deja que siga? ¿Quiere que siga? Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. Está hablando en el principio de una recomendación. Luego da saludos.
y menciona a sus colaboradores. Mis amados, dele honra al que merece la honra. Dele honra al que merece la honra, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Quiere que siga? ¿Me deja? Saludad también a la iglesia de su casa. Miren, no solamente iglesia en los templos, en la casa también puede haber una iglesia, una congregación, hermano de fe. Saludad a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío. Mire cómo lo trata. Alguien tiene que predicar en estos días sobre Romanos 16, en serio. Saludad a Epeneto. No es un nombre para que le pongamos alguno, por lo menos hoy. Por favor, si va a tener un hijo, no le ponga Epeneto, qué sé, ponele Raúl, ponele cualquier cosa. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El verso 6 siga diciendo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Anote esto, por favor. En Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo, a cada persona que menciona, le da un reconocimiento. Por eso se lo estoy diciendo. A cada persona que él menciona, se le da un reconocimiento. Y Pablo sabe muy bien el reconocimiento que le tiene que dar. Recomienda a Febe, habla de sus compañeros en prisiones, habla de aquellos que trabajaron para él y le ayudaron a él. ¿Sigo? Ya nos vamos. Saludad amplias, amado mío en el Señor. Luego habla de otro y dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Sigo? ¿Me deja? Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Escuchen, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Ya te veo. Mañana cuando te crucé con algún hermano de la fe por ahí, y lo vas a saludar, le agarrás la mano y le decís, bendito sea, aprobado en Cristo. ¿Se anima? Pero hágalo, en serio. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Sigo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. ¿Querés notar un detalle? No se olvidó ninguno. No se olvidó de ninguno. Ya terminamos, gente, ya nos vamos. No se olvidó de ninguno. A los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa. Si va a tener hija, no le ponga esos nombres. En serio. Póngale yo, hay excelentes nombres que traducidos son bellas palabras que tienen que ver con Dios. Saludad a Trifona y a Trifosa, Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Puedo seguir yo, Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad, dale uno más. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Capítulo 16, Romanos. Es un capítulo donde Pablo se toma el tiempo para dar reconocimientos. Y de verdad, chiste mediante a veces, pero me pongo serio en esto y con esto terminamos. Lo que usted no reconozca en los demás es un valor que no se da devuelto a su vida. Voy de nuevo, lo que nosotros no reconozcamos en nuestros hermanos es un valor que no será devuelto sobre tu vida. Lo que usted no valore, lo que usted no reconozca, lo que usted no recompense, lo que usted no pueda premiar en aquellos que en algún momento o te asistieron, o te acompañaron, o te ayudaron, o fueron parte de tu vida. Si no lo hace, no habrá devolución sobre su vida. Y a veces a la gente le gusta la devolución para sí, pero le gusta darla. Entonces está bueno que podamos reconocer a los nuestros. Yo sé que en nuestra familia de fe no tenemos ese problema, nosotros sabemos reconocer, pero siempre está bueno recordarlo. Siempre está bueno una palabra de aliento, siempre está bueno una palabra de fe. ¿Sabes lo bien que a mí me hace cuando alguno de los míos se acuerda de mi vida y solamente me escribe no para pedirme?
sino para decirme, apóstol, estoy orando por vos. Y no te hablo de plata, ni de asistencia en alguna cosa, de ayudar en algo. No, que yo a veces me comprometí con algo, después me olvidé y de pronto uno te lo recuerda, los hermanos. Pero, y está bueno, tampoco está mal, pero ¿sabes qué lindo que es? Que de pronto alguien te diga, mira, no tengo nada que recordarte, ni mucho menos, pero solamente te tengo presente y te escribo para decirte que sos valioso en el Señor. ¿Sabés qué importante que para una persona que nos ayuda, que sirve con nosotros? Yo le estoy hablando a pastores, tengo pastores, líderes, obreros acá esta noche. Tengo ese nivel de liderazgo y permítame decírselo. ¿Sabés qué lindo que es? Que de pronto recibo un llamado tuyo, no es para mandarlo a abrir la puerta, no es para que haga un servicio, no es porque te olvidaste algo, no es por eso. Que solamente te llamo, ¿y qué necesita? Líder, ¿qué necesita, ministro? No, no necesito nada, solamente te hablo para decirte que sos importante en mi vida. Solamente te hablo para decirte que te amo en el Señor, que bendigo tu vida. ¿Sabes qué lindo que es eso? Póngalo por obra, Romanos 16, el apóstol Pablo se tomó su tiempo. Y sigue esto, sigue hasta el final, sé cuánto texto hay más todavía. Yo te voy a tener, va hasta el 27, yo te voy a tener media hora más y vamos hasta el final. Pero él sabía reconocer aquello que se esforzaba. No nos olvidemos, no nos olvidemos. La gente sabe que nosotros los amamos. La gente sabe, yo creo que mis hijos la fe saben que yo los amo, yo les pongo, nos tenemos un grupo de WhatsApp nosotros. Y yo todo el tiempo les pongo, les amo en el Señor. Los bendigo, les amo en el Señor, los tengo presentes, oro por sus vidas. Lo leen 14, me contestan 5, pero uno lo hace con corazón abierto. Y yo sé que en las carreras que cada uno tiene, ellos lo saben, y lo saben que yo lo amo. Y se los recuerdo nomás para que no se olviden que uno los ama y sabe qué lindo que es nuestra gente, poder amarla y recompensarla desde ese nivel. Mirá cómo arrancamos con Romanos 1, mirá cómo arrancamos. Los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, esto, lo otro, canto al infierno. Y mirá cómo termina el libro de Romanos, un libro extraordinario, un libro de principios, un libro de fe, un libro que te trae aumento, un libro que te despierta, te compromete. Bienvenidos a una nueva temporada, mis amados, ya terminé. Son las 10 de la noche, vámonos. Nos encontramos un día de esto, de vuelta, para una transmisión nueva. Bendigo, apóstol Juan Carlos, te bendigo, profeta Lorena, te bendigo, ese gigante equipo de líderes, de obreros, de ministros que tenés ahí en Tartagal. Los bendigo con toda bendición, gracias por haberme aguantado hasta esta hora. A cada uno de los amigos, los hermanos que se conectó, gracias por el aguante. Pastores Vaz, ahí en Colón, mirá qué lindo verlo. Gracias por estar. Ministro Miguel, evangelista Miguel, gracias por haber estado con nosotros, a cada uno. De verdad, una bendición, mis amados, que podamos tener esto en el reino de Dios. ¿Saben? Nuestra esencia es Cristo, nuestros fundamentos son estos, y los ponemos por obra, los practicamos, restaurados, perdonados, liberados, sanados, restituidos, restaurados. ¿Cuántas cosas podemos nosotros disfrutar en Cristo Jesús? Hágalo con toda libertad, déjeme que ore por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora bendigo la vida de cada uno de los que han estado hasta aquí, los que han estado al principio se han tenido que retirar, aquellos que entraron después, a cada uno de nuestros hermanos y aún todos aquellos que escucharán esta transmisión en estos días, los declaro benditos con toda bendición. Gracias por su tiempo, gracias porque han dispuesto su esfuerzo para estar con nosotros y Señor, que cada palabra que tu Espíritu ha soltado, cada semilla que se ha plantado, dará buen fruto en cada ciudad, en cada lugar, en cada congregación, en cada ministerio y sobre todas las cosas en cada vida. Lo creo y lo declaro hecho en el nombre de Jesús y alguien diga amén. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad nos encontramos en estos días. Los bendigo. Gracias por haber estado con nosotros. Los que tienen el libro, tomen el libro, disfruten el libro. Cualquier pregunta, estamos ahí en los grupos. Toda bendición para con ustedes. Transmita bendición a toda persona con la que se pueda cruzar en las próximas horas. Los declaro benditos con toda bendición. Gracias por haber estado ahí con nosotros en esta noche. Y será hasta cualquier momento toda la bendición.